Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, familia? Bienvenidos un día más a Domina tu mente inquebrantable por Juan Jesús Rubio. En este vídeo os traigo un vídeo en el que os voy a explicar cómo realmente se utiliza la herramienta de Fibonacci. Cómo utilizar la herramienta de Fibonacci o realmente cómo yo la utilizo, ¿vale? Dentro del mercado. Bien, vamos a compartir pantalla. Espero que el contenido que os estoy llevando os esté aportando valor. Si realmente habéis visto que algunas veces he utilizado esta herramienta y no sabéis cómo utilizarla al 100%, en este vídeo vais a saber cómo usarla realmente, ¿vale? Voy a compartiros pantalla. Vamos a irnos a esta gráfica, bien, que es el euro dólar. Primero voy a explicar un poquito lo que es Fibonacci, cómo utilizarlo, ¿vale? Cómo se utiliza realmente la herramienta. Vamos a ir un poquito por aquí en la pantalla en blanco, ¿vale? Y tenéis que saber una cosa, ¿vale? Fibonacci siempre se traza cuando el mercado nos hace bajos nuevos o altos nuevos, ¿vale? Cuando el mercado, por ejemplo, va cayendo, ¿vale? Te va haciendo bajo, bajo más bajo. Entonces tú aquí, ahí tienes que lanzar, ¿vale? Fibonacci de arriba, ¿vale? A abajo, ¿bien? Desde el impulso bajista hasta que finaliza el impulso, ¿bien? Entonces, aquí, como podéis ver, tenemos zona del 50%, zona del 71%, del 79% y del 88%, ¿vale? Yo utilizo el 78% y el 71% para tomar zonas de entrada buenas en oro, ¿vale? En el caso de euro dólar, solamente utilizo lo que es el 50%. ¿Por qué? Porque euro dólar, a partir del 50%, me marca, ¿vale? Que el mercado ya ha hecho el retroceso que tenía que hacer y a partir de ese 50% el mercado se da la vuelta, ¿vale? El mercado reacciona y sigue su camino. Bien, eso es en el euro dólar. Vale, entonces, cuando el mercado cae, vosotros tenéis que trazar el Fibonacci de esa manera. Y cuando el mercado sube, ¿vale? Que el mercado viene aquí, tal, y ahora te hace la subida, bien, y ya te rompe lo que es las últimas estructuras bajistas, que el mercado iba por aquí cayendo, te rompe esta estructura y ahora tienes un retroceso, ¿vale? Tienes un impulso nuevo. Entonces tú ahí trazas Fibonacci de abajo arriba, ¿bien? Te marca el 50% y tú a partir del 50% ya puedes buscar que el mercado te haga reacciones y que se dé la vuelta y respete zona para continuar, ¿vale? Entonces se traza de esa manera. Aquí igual, ¿vale? El impulso lo tenemos de aquí a aquí. Entonces, ahora ¿qué hay que esperar? Hay que esperar a zonas mínimos del 50% para volver a comprar aquí, ¿vale? Y seguir subiendo con ese movimiento. ¿Qué hace mucha gente? Mucha gente persigue el dinero, persigue el mercado, ¿vale? La gente va persiguiendo, ¿vale? Y cuando sube y te ha hecho un alto más alto, si el mercado ya te ha hecho un alto más alto, no sigas persiguiendo el mercado. Tienes que esperar a que el mercado te haga tu retroceso al 50% y a partir de ahí vamos viendo si en volver a entrar dentro del mercado, ¿vale? Entonces, vamos a ir ahora a la gráfica y os voy a explicar cómo yo la semana pasada, ¿vale? Utilicé la herramienta de Fibonacci en euro dólar, ¿bien? Como podéis ver, os voy a enseñar aquí lo que es la gráfica de euro dólar. La semana pasada compramos, ¿bien? Desde ahí abajo tomamos un ratio riesgo-beneficio de 1,44 y seguimos comprando en estos niveles. Fijaros, aquí volvimos a comprar, aquí volvimos a comprar. Bien, entonces, ¿cómo utilizamos esta herramienta? Vamos a ir otra vez a la gráfica, ¿vale? Que tenemos en blanco, que es esta gráfica de aquí, y lo que vamos a ver es cómo trazar, ¿vale? Ese Fibonacci, ¿bien? El Fibonacci se traza de abajo, ¿vale? Arriba en este caso, ¿bien? Aquí podemos ver cómo el 50%, ¿vale? De ese retroceso que tiene que hacer el mercado lo hace y lo da, ¿vale? En este punto, ¿vale? El mercado llega y te hace el retroceso. Bien, a partir de ese 50%, como he explicado, el mercado se puede dar la vuelta, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Me meto en temporalidades más bajas, ¿vale? Cuando llega a ese 50%, me meto en M15, ¿bien? Y ahora yo en esta estructura de M15, ¿qué identifico? Fijaros, ¿vale? El mercado ya llega al 50%. A partir de ahí, el mercado se puede dar la vuelta. Bien, ¿qué identifico? Que el mercado desde este punto, ¿vale? Que me hizo este último bajo, aquí el mercado ya me rompe estructura.
Entonces, ¿yo qué hago? Yo me trazo un Fibonacci, ¿vale? De esta manera. ¿Qué pasa? A veces el mercado te va a hacer también retrocesos profundos, llegando incluso a hacerte un bajo más bajo o lo que parece un bajo más bajo, ¿vale? Que en este caso no lo es, porque rechaza zona. Si yo me meto en H1, ¿vale? Estábamos en M15, pero si yo me meto en H1, bien, vemos como el mercado aquí viene, rechaza, y si me meto ya en H4, vemos como ese H4, fijaros, el mercado falla en hacerme un bajo más bajo, ¿vale? De ese impulso, el mercado viene y de todo este impulso viene, ¡pum!, ¿no? ¿Y qué hace? No me hace un bajo más bajo porque no me lo está haciendo con volumen. Me deja la vela y la mecha por encima de ese nivel, ¿vale? Entonces ahí yo ya sé que el mercado se va a ir arriba y ya sé que el mercado va a subir por encima de ese punto, ¿vale? Bueno, eso lógicamente pues es un, aparte, ¿no?, de lo que es el tema de Fibonacci. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el mercado te hace eso y te rompe estructura, bien, ¿qué hacemos? Tenemos nuevo impulso, ¿vale? Que te hace un alto más alto que el anterior, que es ese punto de ahí. Entonces, aquí previamente ya te he roto M15, tú trazas Fibonacci, 50%, a partir del 50% aquí ya puedes comprar, ¿vale? Que el mercado ves que te falla, ¿vale? Que el 50% te hace reacción, pero después vuelve a caer, ¿vale? Entonces, cuando el mercado vuelve a caer y ya desde aquí, ya sí te hace el impulso, ahí ya lo que tienes es confirmación de que el mercado, ¿vale? La tendencia aquí va bajista, ahí, ya aquí sí tienes rompimiento con volumen y ya sabes que lo siguiente que viene es un retroceso. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuevamente la herramienta de Fibonacci, ¿vale? Y cogemos desde aquí hasta aquí arriba, ¿bien? No desde aquí, porque no hasta ahí arriba, porque ahí ya te ha hecho un retroceso previo y otro impulso, ¿vale? Entonces, tenemos que trazarlo. La manera correcta de trazar Fibonacci es la siguiente: desde donde comienza el movimiento hasta donde rompe la estructura y tienes un cambio de vela. ¿Qué significa? Todo el impulso que va alcista, a partir de que te hace el alto más alto, ¿vale? La primera vela que cambia de color, ya cada uno como la tengáis, yo la tengo azul las compras y negras las ventas, ya cada uno si la tiene verde o roja como la tengáis, ¿bien? Cuando te cambie la vela y te haga el primer retroceso, hasta ahí arriba es donde se traza Fibonacci, ¿bien? Como podéis ver, justo el mercado cuando retrocede llega al 50% nuevamente y a partir del 50% se da la vuelta, ¿vale? Tenéis que pensar una cosa, y es que el mercado que te ha roto el M15, ¿bien? M15 o H1 también. Podéis ver como H1, ¿vale? Es el mismo punto, de aquí hasta aquí abajo, ¿vale? Es el mismo punto. Y también si lo veis en H4, también lógicamente en H4 se ve, ¿no? Al final tenéis que saber que el mercado a veces os va a dar movimientos y puntos donde lo vas a poder ver en H4, en H1, incluso en M15 también se ve perfectamente, ¿vale? La cosa es que el mercado cuando llega al 50% ya se da la vuelta, ¿vale? Entonces, si se ha dado la vuelta y tenemos rompimiento de estructura confirmado aquí, lo que vamos a esperar ahora es llegar al 50%, M15, y tú, como estás en estructura de M15, ¿vale? Lo que tenéis que buscar ahora es que dentro de ese 50%, dentro de este punto, cuando el mercado llega a ese 50%, lo que tenéis que buscar es temporalidades más pequeñas para empezar a buscar vuestras entradas, ¿vale? Entonces, cuando llega ahí, lo único que tenéis que hacer es bajar a una temporalidad de 1 minuto, ¿vale? Entonces bajamos aquí a 1 minuto, fijaros cómo bajamos a temporalidad de 1 minuto, y yo aquí lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo que hace M1, ¿vale? Fijaros lo que hace M1. M1 te hace caída, caída, ¿vale? Y última caída está ahí abajo, ¿bien? Entonces, ¿tú qué tienes aquí? Tienes el último movimiento y ahora coges Fibonacci, ¿vale? Coges Fibonacci y trazas Fibonacci, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Fibonacci, a partir de este impulso, ¿vale? Viene al 50%, no viene al 50%. Esta vez se da la vuelta antes, ¿bien?
no te regresa al 50%. Pero si ahora nosotros nos metemos en temporada de 5 minutos, en vez de un minuto, ¿vale? Yo me meto en temporada de 5 minutos y en 5 minutos me meto aquí abajo, ¿vale? Fijaros, me meto aquí abajo y yo trazo Fibonacci de este impulso hasta aquí, ¿vale? Que esto más bien es un M15, más que M5, vamos a meternos en M15. Ahí podéis ver cómo realmente el mercado, desde ese punto que ya te rompe aquí este nivel, ¿vale? Y te hace ese alto por encima de ese punto, porque esto es una vela alcista y aquí tenemos el último impulso que es de aquí hasta aquí abajo, ¿vale? En temporalidades más pequeñas, ¿bien? En temporalidades más pequeñas se puede ver. Entonces, cuando tú tienes ese movimiento y trazas un 50% de Fibonacci, ves perfectamente cómo el mercado regresa nuevamente a ese 50% y te da otra entrada aquí abajo, ¿vale? Esa entrada tú la puedes tomar y la puedes ejecutar tanto en 5 minutos, bien, como en 15 minutos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que el mercado regresa, ¿vale? A este punto. Bien, ¿y qué es ese punto? Es la zona donde el mercado tiene el primer impulso que va de aquí a aquí arriba, tiene el primer impulso y luego tiene el primer retroceso, ¿vale? Tiene el primer impulso de 5 minutos y retroceso. Ahora, luego tiene otro impulso de 5 minutos y que tiene retroceso. Entonces, el primer Fibonacci que tú trazas, ¿vale? No te da el 50%, ¿bien? Este Fibonacci que tú trazas de aquí a aquí, el 50% no lo da. Eso se quedaría como una deuda pendiente, ¿vale? Pero cuando trazas de aquí a este punto, no solamente te da el 50%, sino que te da también el 79%, ¿vale? Entonces, siempre, como podéis ver, se trazan de esta manera. ¿Por qué no lo trazo hasta aquí? ¿Vale? También podría hacerlo, ¿vale? De este punto a este punto. O incluso a este punto, ¿vale? Si lo trazamos a este punto, que es el nuevo alto, y ya la vela que retrocede, fijaros que el 50% lo da perfectamente, que es donde regresa el mercado, ¿vale? Por eso a partir del 50% siempre es donde nosotros ya buscamos sumarnos al mercado dentro del precio, ¿vale? Entonces, de esa manera es como se traza Fibonacci y como yo entiendo que el mercado está empezando a hacer estructuras alcistas y después, ¿qué tenemos? Volvemos a tener otro impulso que me lleva a hacer altos más altos por encima de ese punto. Ahí ya que tenemos una estructura alcista de H1, bien, tenemos una estructura alcista de H1, siendo alcista, respetando el 50% de este impulso, desde aquí a aquí arriba, respetando ese impulso y 50% y se va poniendo alcista, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí nosotros? Lo que tenemos que hacer es ir midiendo cada impulso que va haciendo el mercado, ¿vale? Con ese retroceso de Fibonacci, ¿vale? Entonces, el último impulso, como podéis ver, es de aquí, ¿vale? Hasta este punto, que es el punto que llega y ya tenemos el retroceso y ahí ya me está haciendo un alto más alto, ¿vale? Entonces, cuando tú trazas eso, fíjate que el mercado vuelve a regresar al 50%. Y a partir del 50% hacemos lo mismo. Retroceso, ¿vale? Donde tenemos el M5. Vale. Llega el mercado aquí dentro, ¿no? Y aquí dentro igual, ¿vale? Lo mismo. Bajáis a temporalidades más pequeñas, 3 minutos, por ejemplo, ¿vale? Que son temporalidades ya donde nosotros solemos tomar las entradas, ¿bien? Y aquí lo que tenemos es lo mismo, ¿vale? El mercado empieza a hacerte impulsos, tenemos este que es el último, ¿vale? De aquí a aquí tenemos el último bajista, aquí ya el mercado cae y ¿qué te hace? Falla en hacerte un bajo más bajo, impulso, vuelve a caer, te vuelve a fallar en hacer un punto más bajo y te hace un punto más alto que el anterior. ¿Y qué es lo que viene ahora? Otro impulso. Cuando el mercado ya te hace ese impulso, ahí te está rompiendo estructura, ¿vale? Se está poniendo alcista, porque aquí te falla en hacer un bajo más bajo y lo que hace es que genera un alto más alto, ¿vale? Entonces, cuando tú coges aquí y trazas un Fibonacci, tienes 50% igual.
Entonces, a partir de ese 50%, te metes en compra aquí, ¿vale? Y tus objetivos, lógicamente, van a estar en un alto más alto, ¿vale? De lo que es la estructura que está llevando en H1. Bien. Ahora, depende si eres un scalper o depende si eres un intradía o un swing trading, tú puedes hacer, ¿vale? De scalping, por ejemplo, tomar entrada aquí y cerrarla en un alto más alto, ¿vale? En este punto. Ahora, si eres un trader intradía, bien, lo puedes dejar correr, por ejemplo, hasta este punto, ¿vale? Hasta un alto más alto, bien. Y ahí ya cerrar tu posición. Pero si eres swing trading, si tú eres swing trading, que eres una persona que deja correr las posiciones, fijaros que si tú dejas correr la posición a las zonas más altas donde tiene deuda el mercado, que era un diario, ¿vale? Que era el imbalance de diario, recordar, aquí teníamos ese imbalance de diario, tú esas entradas que tomas ahí abajo, tú la puedes dejar correr hasta aquí arriba, ¿vale? Que es exactamente lo que yo hice la semana pasada. Tomamos un trade con 3.5 pips de SL que nos generó ahí un ratio riesgo-beneficio de 1,44, ¿vale? De 1,44. Eso es un swing trading. ¿Yo qué hice? Cerré mis posiciones, ¿vale? Cerré algunas posiciones cuando el mercado me llegó a este nivel, cerré otras posiciones y porcentaje cuando llegó aquí y dejé un 20% correr hasta aquí arriba, ¿vale? Entonces, ¿qué me hice? Me hice un scalping hasta aquí o hasta aquí, me hice un intradía hasta aquí y dejé correr hasta aquí arriba, ¿bien? Si os fijáis, estas entradas yo las tomo el martes y las dejo a correr hasta el miércoles. Pero si tú las dejas correr aún más, fíjate que el mercado desde aquí te vuelve a dar un impulso. Entonces puedes dejar correr hasta el viernes. Eso es swing trading. Y luego tú puedes hacer un intradía, como he dicho, o puedes hacer un scalping. Pero lo que tenéis que tener claro es cómo está la estructura del mercado y simplemente utilizar esa herramienta para medir lo que son todo y cada uno de esos impulsos y cada impulso y retroceso, ¿vale? Y la manera más óptima de trazar ese Fibonacci es como he comentado, ¿vale? Es desde donde inicia el movimiento hasta que el mercado nos genera un alto más alto y tenemos el cambio de vela, una vela bajista, ¿bien? De esa manera es como yo trazo el Fibonacci y cómo lo trazamos dentro de Future Trading Room, ¿vale? Entonces, familia, nada más, solamente quería traeros este contenido, espero que os aporte mucho valor y espero que empecéis a trazarlo como es debido, como es correcto, que es como he explicado, ¿bien? O como al menos yo entiendo que funciona la herramienta de Fibonacci, no sé si habrá personas que lo utilicen de otra forma, de otra manera, ¿vale? Yo lo utilizo de esta forma y en principio es como lo utilizamos. Ahora, ¿cómo lo utilizo en el oro? Es igual, pero el oro, los puntos donde oro mejor respeta y donde mejores entradas podéis tomar son las zonas de 78%, ¿vale? Fijaros, aquí por ejemplo, ¿qué tiene el mercado? El mercado tiene un impulso y un alto más alto, ¿bien? Entonces trazamos Fibonacci de este punto a este punto, ¿vale? Fijaros que lo trazo desde, fijaros que lo estoy trazando desde donde comienza el movimiento, esto estamos en gráfica de 15 minutos, ¿vale? Desde donde trazo desde donde empieza el movimiento hasta el alto que hace y ya se da la vuelta y empieza la primera vela bajista. Si luego hiciera esto, ¿vale? Da igual, el Fibonacci se traza hasta aquí, no hasta aquí arriba, ¿vale? Porque el impulso es hasta aquí, después tiene un retroceso y después tiene otro impulso. Entonces ya es otro impulso nuevo después de ese alto más alto, ¿bien? Entonces, como podéis ver, fijaros que el mercado regresa muy bien al 79% de Fibonacci, ¿vale? 79, 71, 79, incluso al 88% de Fibonacci. Entonces, tenéis que esperar a que el mercado retroceda a esos puntos para volver a comprar, ¿bien? Ahora, fijaros,
que tenemos el siguiente impulso que es de aquí a aquí. Bien, y si os fijáis, fijaros que de este nuevo impulso que te genera un alto más alto por encima, ahí en 15 minutos, fijaros cómo el mercado no solamente regresa al 71% y al 79%, sino que después, desde aquí, vuelve a caer, porque el mercado no es lineal. El mercado no sube de esta manera, ¿vale? El mercado te hace esto, ¿vale? Y ahora ya tienes que tú ver los altos, tal, ¿vale? Y ir mirando, pues, cómo funciona el mercado, ¿no? Ahora, dentro de aquí, de este rango, de aquí a aquí, el mercado puede hacer lo que le dé la gana. Tenéis que entender que el mercado tiene que hacer lo que tenga que hacer y va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, el mercado que hace, cae, luego sube, te falla en hacer un alto más alto que no te lo hace y luego termina cayendo y termina respetando el 88% de este impulso. ¿Eso qué significa? Eso significa que el mercado nos ha hecho simplemente un movimiento complejo dentro de una estructura alcista, ¿vale? Un complex pullback se llama eso. Un movimiento complejo dentro de ese movimiento, ¿vale? Pero lo importante aquí es que desde aquí a aquí, tú sabes perfectamente que si el mercado viene al 78%, ¿vale? Que mucha gente ya cuando llega al 78%, cuando llega aquí, ¿vale? Si no sabes utilizar esta herramienta, la gente aquí ya se rinde y no sigue comprando, no busca la compra, sino que termina rindiéndose y termina diciendo, bueno, pues ya el mercado terminará cayendo. Y aquí coge y vuelve a vender, ¿vale? Cuando realmente la herramienta de Fibonacci la utilizamos de esta manera porque te indica la zona y los puntos donde tú, si el mercado respeta lógicamente y te vuelve a cambiar aquí, es donde tienes que sumarte en ese movimiento en compras, ¿vale? Entonces, la utilizamos igual, el mismo impulso, el mismo movimiento, pero no damos como válido el 50%, sino que esperamos a puntos más bajos, ¿vale? A puntos mucho más bajos, que son esos puntos de ahí, ¿bien? Pues de esta manera, familia, es como yo utilizo Fibonacci, tanto en euro, dólar como en oro, ¿vale? Entonces, si os ha aportado valor, si os está ayudando, para mí sería magnífico que dierais un me gusta, que dejarais un comentario, para la gente nueva que está entrando al canal de YouTube, que dejarais, pues suscribiros, ¿vale? Que os dejaréis una suscripción, se vienen más vídeos, se viene más contenido, ya hay mucho contenido grabado y traeré y seguiré trayendo más contenido a este canal, ¿vale? Entonces, nada más, familia, Domina tu mente inquebrantable se despide, Juan Jesús Rubio se despide, nos vemos en el siguiente, dejaros un comentario, dejaros un like y nos vemos, familia. Un fuertísimo abrazo, que vaya todo, pero que muy bien. Espero que os ayude. Chao, chao.